Los elamitas fueron uno de los pueblos más antiguos y fascinantes del Oriente Próximo, con una historia que se remonta a más de 5.000 años. Su civilización se desarrolló en el área que hoy corresponde al suroeste de Irán, cerca de Mesopotamia. Elam, como se llamaba el reino de estos pueblos, dejó una huella significativa en la historia de la humanidad, siendo una de las primeras grandes civilizaciones del mundo antiguo. La historia de los elamitas comienza alrededor del año 3000 a.C., durante el periodo conocido como Proto-Elamita. Durante esta fase, los elamitas ya tenían una cultura avanzada, con ciudades y una organización social propia. Uno de los principales centros de esta civilización fue la ciudad de Susa, fundada alrededor del año 4000 a.C. en la cuenca del río Karún. Susa fue, sin lugar a dudas, el corazón cultural y político de Elam, y allí los elamitas comenzaron a destacarse tanto en las artes como en la arquitectura. Los primeros registros conocidos de la escritura proto-elamita, un sistema de escritura aún no completamente descifrado, aparecen alrededor del año 3100 a.C. En ese momento, Elam era una tierra compuesta por pequeños estados que eventualmente se unieron para formar un imperio. Estos estados estaban ubicados en diferentes regiones de Elam y reflejaban las diversas zonas naturales que conformaban esta vasta civilización. Cada región contaba con sus propios recursos, como minerales y tierras fértiles, que eran intercambiados entre los distintos estados para asegurar la prosperidad de todos. Durante el periodo conocido como Elam Antiguo, que duró aproximadamente desde el año 2700 hasta el año 1500 a.C., Elam creció en poder e influencia. En este periodo, comenzaron a formarse las primeras dinastías elamitas, y el estado de Elam se consolidó gradualmente. Aunque los elamitas tenían una fuerte identidad propia, a menudo se enfrentaban en conflictos con sus vecinos, especialmente con las ciudades de Sumeria, en Mesopotamia. Los elamitas no solo eran conocidos por su habilidad en la batalla, sino también por sus logros culturales. Las ciudades elamitas eran famosas por su arquitectura monumental y obras de arte, que incluían esculturas, cerámica y joyería fina. Después del período del Elam Antiguo, Elam atravesó momentos de gran transición política y social, con varias dinastías que marcaron la continuidad y la resiliencia de esta civilización. La dinastía de Awan, que gobernó Elam desde aproximadamente el año 2300 hasta el año 2150 a.C., estuvo marcada por una serie de acontecimientos significativos. Durante el reinado del rey de Awan Lug-Ishan, Elam entró en conflicto con el imperio acadio, liderado por Sargón de Akkad, quien derrotó a Lug-Ishan y sometió la ciudad de Susa. Sargón también intentó imponer el acadio, una lengua semítica oriental, como idioma oficial de Elam. Este intento de asimilación cultural por parte de los mesopotámicos no duró mucho. Con el colapso del imperio acadio, Elam recuperó su independencia bajo el gobierno de Kutik-Inshushinak, el último rey de la dinastía de Awan. Durante su reinado, restauró el control sobre Susa y Anshan, promovió un breve periodo de unidad política y abandonó la lengua acadia en favor de la escritura elamita lineal, lo que representó un avance cultural significativo para Elam. Sin embargo, tras la muerte de Kutik-Inshushinak, Elam enfrentó una invasión temporal por parte de los guteos, un pueblo que habitaba el noroeste de Irán, lo que debilitó aún más al reino. Aproximadamente un siglo después de la caída de la dinastía de Awan, Elam fue gobernado por la dinastía de Shimashki. Durante este periodo, Elam experimentó una serie de periodos alternados de conflicto y paz. El rey sumerio Shulgi, del imperio neosumerio, intentó invadir la región de Susa, y los elamitas enfrentaron ataques de varios pueblos mesopotámicos y de los guteos. A pesar de las dificultades, la dinastía de Shimashki también se destacó por sus alianzas diplomáticas, incluida una unión matrimonial entre un príncipe de Anshan y una de las hijas de Shusin, un rey sumerio.
Con el tiempo, el poder de los sumerios en Mesopotamia comenzó a declinar, y fue bajo el liderazgo del rey Kindatu de la dinastía de Shimashki que los elamitas lograron una gran victoria. En el año 2004 a.C., los elamitas, aliados con los habitantes de Susa, invadieron y saquearon Ur, capturaron al rey sumerio Ibbi-Sin y pusieron fin a la tercera dinastía de Ur. Sin embargo, la victoria elamita fue efímera, ya que los acadios lograron retomar Ur y expulsar a los elamitas. La dinastía Sukalmá, que gobernó Elam aproximadamente entre los años 2100 y 1700 a.C., también fue un periodo de gran importancia histórica. Esta dinastía, que tuvo su origen con el rey Ebarat, fue contemporánea de los grandes imperios mesopotámicos como el Imperio Asirio Antiguo y el Imperio Babilónico Antiguo. Durante el reinado de la dinastía Sukalmá, Elam tuvo una fuerte presencia en los asuntos políticos de Mesopotamia. Los elamitas se volvieron lo suficientemente poderosos como para interferir en la dinámica política de la región. El rey Sigüe Palar Kupak, uno de los gobernantes más notables de esta dinastía, fue respetado por reyes mesopotámicos como Simrilim de Mari e incluso Hammurabi de Babilonia. Fue llamado padre por estos reyes, lo que demuestra la influencia y el respeto que los elamitas se ganaron en ese tiempo. La dinastía elamita también participó en alianzas diplomáticas e intercambios culturales con varias ciudades-estado mesopotámicas, incluso enviando emisarios al reino de Emar y a la ciudad de Cadna en Siria. Sin embargo, el poder de Elam sobre Mesopotamia fue desafiado cuando Hammurabi, el famoso rey babilónico, logró expulsar a los elamitas de sus conquistas en la región. En el año 1763 a.C., Hammurabi derrocó al rey Rim-Sin de Larsa, quien tenía raíces elamitas, y estableció el imperio babilónico, poniendo fin a la breve era de supremacía elamita en el sur de Mesopotamia. Tras la derrota de los elamitas, Elam entró en un período de inestabilidad. La dinastía Sukalmá perdió poder gradualmente, especialmente con el ascenso del control casita sobre Babilonia a partir de alrededor del año 1500 a.C. Durante este periodo, las fuentes históricas se vuelven escasas, y Elam se convirtió cada vez más en una civilización aislada de los grandes acontecimientos históricos de Mesopotamia. Durante el período del Elam Medio, que se extendió aproximadamente desde el año 1500 hasta el año 1100 a.C., Elam vivió un tiempo de gran transformación y expansión. El ascenso de las dinastías de Anshan marcó el comienzo de una nueva fase para la región, con el fortalecimiento de Susa como la capital de facto del imperio, y un profundo afianzamiento de la identidad cultural elamita, en particular a través de la elamitización de Susa. La primera de las dinastías de Anshan, la dinastía Kidinnuit, comenzó su ascenso alrededor del año 1500 a.C. Durante este periodo, Elam empezó a reorganizarse política y culturalmente, consolidando su poder bajo el título de rey de Anshan y Susa. La ciudad de Susa, con su ubicación estratégica y su importancia histórica, emergió como el centro del poder, no solo como eje político, sino también como núcleo cultural y religioso de Elam. Los gobernantes elamitas, especialmente los procedentes de las dinastías de Anshan, continuaron expandiendo la influencia de Elam más allá de sus fronteras tradicionales. Una de las características clave de este periodo fue la constante interacción de Elam con otras potencias regionales, particularmente los casitas de Babilonia. La dinastía Ige-Halkida, que gobernó aproximadamente entre los años 1400 y 1200 a.C., estableció matrimonios políticos con familias reales casitas. Los casitas, que habían tomado el poder en Babilonia tras el saqueo del imperio hitita, también estaban interesados en Elam, buscando ampliar su influencia en la región. Durante el reinado del rey casita Kurigal II, alrededor del año 1300 a.C., Babilonia ocupó temporalmente Elam. Sin embargo, los elamitas resistieron la invasión casita y el poder casita comenzó a declinar con el ascenso del imperio asirio.
Alrededor del año 1200 a.C., el rey elamita Kidin Kutran logró una gran victoria sobre los casitas, derrotando al rey Enlil-nadin Shumi y posteriormente a Adad-shuma-iddina, expulsándolos de Elam y restaurando la independencia de la región. El apogeo del poder elamita durante el periodo del Elam Medio ocurrió bajo la dinastía Shutrukida, que gobernó aproximadamente desde el año 1200 hasta el año 1100 a.C. Los Shutrukidas, con sus gobernantes Shutruk-nak-khunte y sus hijos, Kutir-nak-khunte II, Shilhak-in-shushinak y Hutelutush-in-shushinak, fueron responsables de expandir el imperio elamita mediante varias campañas militares exitosas contra Babilonia, que aún estaba bajo control casita en ese entonces. Uno de los eventos más notables de este periodo fue el saqueo de Babilonia llevado a cabo por Shutruk-nak-khunte, quien llevó de regreso a Susa trofeos de guerra, incluyendo estatuas de Marduk, el famoso obelisco de Manishtushu, la estela de Hammurabi y la estela de Naram-Sin, símbolos del poder y la grandeza de las civilizaciones mesopotámicas. Estos artefactos no fueron solo botines de conquista, también representaban la dominación cultural y política que Elam ejerció sobre Babilonia durante ese tiempo. Tras derrotar a los casitas y tomar el control de gran parte de Babilonia, los elamitas tuvieron breves conflictos con el imperio asirio, que comenzaba a consolidarse como una potencia creciente en la región. Sin embargo, Elam logró conquistar la ciudad asiria de Ar-Rafa antes de ser derrotado por el rey asirio Ashur-dan I, quien impuso un tratado a Elam, obligándolo a ceder parte de sus conquistas. Tras la decadencia de la dinastía Shutrukida, Elam entró en una fase de fragmentación y debilitamiento, conocida como el período neo-elamita. Este período, que puede dividirse en tres fases, estuvo marcado por luchas internas y una creciente presión por parte de potencias externas como el imperio neo-asirio, que se expandía hacia Mesopotamia y las regiones vecinas. La primera fase neo-elamita es bastante oscura y está escasamente documentada. Anshan, uno de los centros más importantes de Elam, permaneció bajo control elamita, pero los registros son escasos. Durante este tiempo, parece que hubo una serie de alianzas fallidas entre Elam, los babilonios, los caldeos y otros pueblos, todos tratando de resistir el creciente poder del imperio neoasirio, que dominaba gran parte de Mesopotamia. Durante el reinado del rey babilonio Mar-Biti-apla-Ushur, de origen elamita, hay registros de que los elamitas se unieron al rey Marduk-balassu-ikbi de Babilonia contra el ejército asirio comandado por Shamshi-Adad V, pero sin éxito. La influencia de Elam en la política mesopotámica ya estaba en declive, mientras que el imperio neoasirio continuaba su expansión. A partir del año 770 a.C., el segundo período neo-elamita se caracterizó por intensas campañas militares y enfrentamientos directos con el imperio neo-asirio. Uno de los eventos más destacados de este período fue la batalla de Ulai, en el año 653 a.C., donde el ejército elamita, bajo el rey Tepti-Umban-in-Shushinak, luchó contra las fuerzas asirias lideradas por Ashurbanipal. El conflicto terminó en una decisiva derrota elamita, y Susa, la capital de Elam, fue saqueada por los asirios. El rey elamita, Tepti-Humban-in-Shushinak, fue asesinado, y la ciudad de Susa fue ocupada por Ashurbanipal. El segundo período neo-elamita también estuvo marcado por el aumento de la migración de pueblos iranios de habla indoeuropea hacia la meseta iraní, como los medos, los persas y los partos. Estos nuevos pueblos comenzaron gradualmente a ocupar las tierras donde Elam había florecido. Entre estas tribus, los persas fueron los más destacados. Aunque inicialmente eran vasallos del imperio asirio, los persas eventualmente se convirtieron en una fuerza dominante en la región, estableciendo finalmente el imperio aqueménida, que reemplazaría a Elam. Durante este periodo, Elam trató de resistir el dominio asirio formando alianzas con Marduk-apla-iddina, Merodak-baladán, el líder caldeo, en un intento por preservar tanto la independencia babilónica como la elamita. Sin embargo, las campañas de Sargón II contra los elamitas tuvieron éxito,
y la región fue gradualmente sometida. Las relaciones con Babilonia se deterioraron, y el control asirio se consolidó en Mesopotamia, con Sennacherib derrotando tanto a las fuerzas elamitas como a las babilónicas. El tercer período neo-elamita, a su vez, estuvo marcado por una decadencia aún más profunda para Elam. El último rey de la dinastía Shutrukida, Shutruk-Nakkunte II, fue asesinado por su propio hermano, Halutash-Inshushinak I, en medio de un trasfondo de intrigas dinásticas. Tras la muerte de Shutruk-Nakkunte II, Elam entró en un período de inestabilidad, con conflictos internos y luchas de poder entre facciones rivales. Las relaciones con Asiria, inicialmente tensas, se volvieron fatales para Elam. En el año 646 a.C., Ashurbanipal invadió nuevamente Susa, saqueó la ciudad, destruyó sus templos y sigurats, e impuso una humillación total sobre Elam. Ashurbanipal se jactó de haber destruido Susa y expuesto los huesos de sus antiguos reyes al sol. Su destrucción fue tan completa que muchos consideran que marcó el fin efectivo del imperio elamita. La fragmentación del reino elamita también se intensificó con el surgimiento de pequeños reinos cuyos gobernantes se autodenominaban reyes de Anshan y Susa. Aún así, Elam ya estaba en una decadencia irreversible, y el poder elamita se disolvió gradualmente bajo la dominación asiria en la región. Con la muerte de Ashurbanipal en el año 631 a.C., el imperio asirio comenzó a enfrentar guerras civiles internas y a perder cohesión. Esto abrió una ventana de oportunidad para los pueblos iranios, como los medos, los partos y los persas, para liberarse del dominio asirio. Fue durante este tiempo que los medos tomaron el control de Elam, y Ciáxares, rey de los medos, formó una alianza con Nabopolassar de Babilonia y otras tribus para derrocar a Asiria, lo que eventualmente llevó al surgimiento de los imperios Medo y Aqueménida. Los persas pronto reemplazaron a los elamitas como la potencia dominante en la región, estableciendo el imperio Aqueménida, que gobernaría sobre gran parte del antiguo territorio de Elam. El último rey de Elam, Ashina, fue depuesto y ejecutado por Darío I el Grande en el año 522 a.C., marcando el fin de la larga historia de Elam como reino independiente. Con la caída de Elam y el ascenso del imperio aqueménida, la región dejó de ser un centro de poder y fue absorbida por el nuevo imperio persa. La ciudad de Susa continuó existiendo, pero bajo dominio persa, y el legado de Elam fue absorbido por la cultura persa. Así, la civilización elamita, tras más de 2000 años de historia, fue finalmente aniquilada, perdiendo para siempre su autonomía en las páginas de la historia.